Materias primas, commodities, el oro mundial, el cacao de Ecuador, el café de Colombia, la plata de México, la soya de Argentina, el petróleo de Venezuela. ¿Cómo no hablar de esas materias primas y hacer un análisis profunda y certera? Hoy lo vamos a hacer con el Forecluster, pero quiero hacer algo más. Escríbeme en los comentarios de qué país nos miras y en el jueves de análisis voy a analizar las materias primas que te rodean, las que mueven tu economía. En las otras dos lecciones hemos hablado de índices y acciones. Las puedes encontrar aquí en el canal. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete para no perder las próximas lecciones de esa masterclass impecable. Y recuerda que si todo eso es posible, es gracias a ti. Empecemos y vamos directamente en la página de Forecaster.biz, que como pueden ver se parece mucho a la interfaz de Google, donde tenemos un buscador, tenemos la parte de herramientas y de tools de aplicaciones, y aquí hoy le quiero hacer ver una sesión muy linda e importante, que es la agente AI, que nos dice qué está pasando en todo el mundo. Si tocamos podemos ver que nos da los temas de actualidad. Lo de hoy es que Estados Unidos entra en guerra y nos haces un análisis del impacto en el mercado. Podemos ver el resumen de noticias financieras globales y también lo que está sucediendo en Europa, en Asia y el impacto positivo y negativo que tienes en las acciones y en la bolsa de valores. Pero hoy vamos a ver el análisis de las materias primas y vamos a ver el análisis de la materia prima por excelencia, que es el oro. Si vamos en el gráfico del oro, podemos ver una overview, una descripción general que nos hace ver el andamiento del precio del futuro del oro desde los últimos meses hasta toda la historia, pasando por 5 años, 20 años, 10 años. Y aquí podemos ver el rendimiento de cada año. Por ejemplo, nos podemos ver que en el 2013 tuvo un rendimiento anual del menos 28%, pero también que este año estamos en un rendimiento ya del 27,57%. Después de la view de la descripción general, podemos ir en la sesión de estacionalidad. ¿Qué es la estacionalidad? La estacionalidad, por ejemplo, en este caso tenemos la estacionalidad de 10 años, pero podemos ponerla desde el año pasado hasta los 30 años. Nos muestra cómo desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, en ese caso 10 años, la media de cómo el precio se movió en estos 10 años. Y en ese gráfico podemos ver patrones estacionales, como por ejemplo, desde ese momento hasta otro momento es un patrón alcista, como podemos ver un patrón bajista desde ese periodo a este otro periodo, son periodos específicos. Y aquí nos da el rendimiento promedio en los 10 años de posiciones largas y posiciones cortas. Y además nos da cada año del periodo específico el rendimiento máximo, la caída máxima, el aumento máximo y la posibilidad de ganancia y de pérdida en una determinada operación de compra o de venta. También tenemos el promedio diario de esa temporada específica, día por día. Por ejemplo, aquí tenemos el día 22 de junio, que es hoy, y nos dice que el 50% del tiempo fue largo, pero ya el día de mañana tenemos una probabilidad del 63% de un día alcista. Y hay muchas técnicas de trading, vi muchos traders que utilizan esos datos para ponerse, por ejemplo, si el 16 de junio teníamos un día 75% largo y el día 17 tenemos un 100% de días corto en los últimos 10 años, se ponen en short, en una posición de corta al final del día 16. Tenemos también el promedio semanal, podemos ver en la semana cuáles son los días que tienen más probabilidades de ser días alcista o bajista. Y también tenemos el promedio mensual. Aquí vemos el entero mes si es un mes alcista o bajista. Por ejemplo, en esos últimos 10 años, el mes de junio, el mes actual, tenemos un 70% de probabilidad de un mes bajista. Pero podemos ver también que el próximo mes de julio tenemos una probabilidad del 70% de un mes alcista. Si todavía con estos ejemplos no hemos entendido qué es la estacionalidad,
podemos ir en la página principal de forecaster.biz y vamos a ver qué es el pronosticador. En esa página podemos ver explicadas muchas herramientas como la de estacionalidad, la que estamos hablando ahora. Y nos dice que la estacionalidad en los mercados financieros se refiere a patrones recurrentes a lo largo del año. Estos patrones se ven influenciados por diversos factores, lo que ofrece a operadores e inversores la oportunidad de tomar decisiones informadas. Con Forecaster puede descubrir esos patrones en todos los instrumentos financieros del mundo, con una antigüedad de hasta 30 años. No hay solo explicada la estacionalidad, también podemos ver los fundamentos, podemos ver el informe COT, podemos ver clasificaciones sobre compra y sobreventa, personas con informaciones privilegiadas, punto de equilibrio, analizador cuántico, rastreador del gobierno de Estados Unidos, indicadores de estados del ánimo del mercado, mapa macro y lista de vigilancia. Volvemos al gráfico de el gold en la estacionalidad, porque ahora quiero hablarte de la correlación. Como primera cosa, vamos a ver qué es la correlación. La correlación muestra cómo dos factores se mueven juntos. Si tienen una correlación positiva, cuando uno sube, el otro suele subir también. Utilizamos la forma de Pearson para medir esta relación entre el precio actual y diferentes patrones estacionales. Nos indica la similitud entre los cambios en un factor y los cambios en otro y se calcula a lo largo de 60 días hábiles. Bueno, recibí muchos comentarios sobre cómo yo utilizo la correlación. Como primera cosa, podemos poner todas las estacionalidades y les recuerdo que la correlación es el precio del año actual correlacionado con las estacionalidades de 3 hasta 30 años. ¿Cómo la utilizo yo? Yo pongo todas las estacionalidades y veo la que es más correlada. Por ejemplo, en el caso del oro, la más correlada es la de 25 años al 76% y dejo en el gráfico solo la de 25 años. Eso obviamente después de haber individuado un patrón alcista del periodo actual hasta un nivel donde yo vea en el gráfico que el patrón alcista pueda terminar. Y aquí vemos que 25 años de correlación con el precio actual del 76% nos puede dar un rendimiento promedio en una posición larga del 7%. Y más abajo podemos ver cómo se portó en ese periodo específico el precio año cada año. Si tuve un rendimiento positivo o un rendimiento negativo, una caída máxima o un aumento máximo en esos años. Ahora vamos a ver la sesión de sobrecompra y sobreventa. En la sesión de sobrecompra y sobreventa podemos ver nuestro indicador es el medidor del estado de ánimo del mercado, que llamamos Market Mood Meter. Y eso nos indica el sentimiento del mercado. Es compuesto de tres indicadores que son el Advanced DPO, el Wyckoff, el Speed. El Market Mood Meter es la media de estos tres indicadores. En ese momento exacto no nos da una información precisa y dice que el mercado está en estable. Entonces el sentimiento de mercado no nos ayuda mucho hoy actualmente, pero siempre lo tenemos monitoreado para ver si está en situación de FOMO, que es sobrecompra, o si está en oversold, que es situación de pánico. Y eso nos puede indicar un máximo o un mínimo. Una de las sesiones más importantes, a mi parecer, de las materias primas es el informe COT. Si no saben qué es el informe COT, podemos ir en el sitio CFTC, que es el Commodities Future Trading Commission, y en la parte de datos de mercados y análisis económico podemos ver qué significa en la introducción y metodología de clasificación. Aquí podemos ver que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas publica los informes de compromisos de los operadores para ayudar al público a comprender las dinámicas del mercado. Si vamos a ver los datos y vamos en la categoría de operadores de futuros financieros, solo futuros, podemos ver datos muy confusionarios. Aquí tenemos todos los futuros como dólar canadiense, gold, todos los futuros que existen, pero los datos y las posiciones de los operadores son verdaderamente confusas.
y poco entendibles. Entonces podemos ver también los anuncios especiales históricos año cada año, 2024, de todos los años. ¿Qué hemos hecho con Forecaster? Hemos tomado todos esos datos de todos estos operadores, las posiciones largas, las posiciones cortas y las posiciones netas, y la hemos puesto en un gráfico donde tenemos la línea del precio y todas las posiciones netas cortas y largas de los operadores. En el caso de las materias primas, los operadores que tenemos que tener en cuenta son los smart money y en mi consideración son los que administran el dinero y los productores y los comerciantes, procesadores, usuarios. ¿Quiénes son los que administran el dinero? Son los operadores de fondo de materias primas registrado y los que realizan operaciones de futuros organizadas en nombre de los clientes. La otra categoría, los de los productores, son la entidad que se dedica predominantemente a la producción, procesamiento, empaque o manipulación de un producto físico y utiliza los mercados de futuros para gestionar o cubrir los riesgos asociados con esas actividades. A mi parecer es la categoría más importante porque saben la demanda, son los que extraen las materias primas y saben el precio para extraerlo. Y yo no sé por qué en el mundo casi nadie se fija en esos datos y operaciones que hacen esos productores. Para entender mejor quiénes son los productores y cómo operan, tenemos que ir en el gráfico del natural gas. Vamos a hacer ahora un ejemplo de cómo se comportan los productores, extractores y los comerciantes de materia primas. Si ellos extraen la materia prima el día 1 y la tienen que vender al día 60, utilizan los futuros para cubrirse. ¿Y qué hacen? Si piensan que el precio de la materia prima va a subir, ellos se ponen en una situación de corto. Si piensan que el precio va a bajar, se ponen en posiciones largas. Ellos no quieren especular, quieren simplemente congelar las ganancias o las pérdidas futuras. Están equiparando los precios. Y podemos ver que en el momento en el cual, sobre todo en el gas natural, vemos que ellos están, las posiciones netas están en positivo sobre la línea de cero, podemos estar en posibles mínimos de precio y eso en ese gráfico pasó muchas veces, si pueden ver. Todas las veces que estaban en positivo, los precios hicieron mínimos para después subir. ¿Qué está pasando ahora en el mercado? Podemos ver que las posiciones netas de los operadores, de los productores, está subiendo en positivo. Y entonces podemos pensar que el precio del natural gas va a subir. Otro ejemplo inverso lo podemos hacer con el azúcar. Aquí vemos algunas situaciones opuestas a las del gas natural. Cuando tenemos máximos de precios, como en estas dos situaciones, vemos que ellos estaban extremadamente en posiciones netas cortas, aquí en 2017 y ahora en 2024. Y vemos que los precios desde máximos bajaron de manera repentina. ¿Y ahora qué está pasando? Que el precio está en un mínimo, en una divergencia de mínimo y las operaciones netas de los productores están en positivo y eso nos indica que el precio también del azúcar puede subir en un futuro. Ellos, con esas operaciones largas, muestran que no están preocupados del precio del azúcar y entonces podrían ser mínimos. En el caso del azúcar podemos ir a ver también la estacionalidad y vamos a ver qué nos está diciendo en esa última temporada. Podemos ver en la estacionalidad que seleccionamos el periodo desde el día de hoy hasta los primeros días de octubre, tenemos una correlación entre este año y el año pasado del 75% y una posición larga podría tener un rendimiento promedio del 23%. Y entonces, informe COT y estacionalidad y correlación nos están diciendo que tenemos una probabilidad muy alta de una subida de precio del azúcar del 23%. Otra manera para buscar oportunidades es el analizador cuántico. En alto a la derecha podemos encontrar todas las herramientas, todas las aplicaciones, los tools y si vamos en el analizador cuántico podemos ir a todos los instrumentos y ver filtrar solo las materias primas. Y aquí vemos la mejor correlación. Por ejemplo, en ese instrumento tiene el 93,4%.
¿Cuál es la estacionalidad más favorable? La dirección y el retorno promedio, que en este caso sería del 15,7%. Si vamos a tocar aquí, vamos a ver cómo en esa temporada tenemos un 93% de correlación en los 15 años y un rendimiento promedio del 15,7%. Si les están gustando estos análisis y el software le parece divertido y útil, pueden ir en Trustpilot y escribir Forecaster y nos dejan una linda reseña en español, posiblemente de 5 estrellas. Eso os toma un minuto y es muy importante para hacer llegar el software en toda América Central y del Sur. Muchas gracias. En la próxima lección de la masterclass profundizaremos el informe COT aplicado a los índices, las acciones, materias primas y divisas. No se la pierdan porque es muy linda y útil. Hemos visto cómo se comportan las materias primas más importantes del mundo, desde el oro al gas natural, pasando por el azúcar. Con Forecaster tenemos tres grandes aliados, que son la estacionalidad, el sentimiento de mercado y los datos de los informes Scott. No se trata de adivinar, se trata de aumentar las probabilidades, usar herramientas y tomar decisiones con criterio. Hay cosas que no se pueden controlar, el azar, pero hay otras que sí, tu preparación. La buena suerte no se espera, se construye y ahí entra Forecaster, una herramienta para poner las probabilidades a tu favor, porque al final tú eres la causa de tu buena suerte. Aquí te dejo las primeras dos lecciones donde hemos hablado de índices y acciones. No perderte la oportunidad de mejorar con Forecaster.